Bueno, en este video vamos a hablar de lo que es la regla de la cadena en varias variables. Aquí la idea es que nosotros vamos a suponer que tenemos una función z que depende de n variables, donde f es diferenciable, con f diferenciable, pero además también vamos a suponer que cada una de estas variables, x1, x2, x3, son funciones que dependen de otras nuevas variables, llamémoslas 1, u2 hasta u. Entonces, y además vamos a suponer que x1 es una función que depende, vuelvo y repito, de otras m variables que vamos a llamar u1, u2 hasta um. Lo mismo con x2. Y así sucesivamente para cada una de las n variables. ¿Sí? Con cada una de estas variables, x1, x2 hasta xn, también diferenciables. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es: ¿cómo puedo yo derivar z respecto a cada una de las variables de las cuales depende directamente? Eso es derivar parcialmente, eso se supone que ya lo debemos saber hacer. Ahora, otra pregunta que uno puede hacer es: bueno, ¿yo cómo puedo derivar z no respecto a las variables de las cuales depende directamente, sino con respecto a estas variables de las cuales depende en segunda instancia? Entonces, ¿yo cómo puedo derivar z respecto a u1, a u2 o a cualquiera de esas variables? Entonces, lo que nos dice la regla de la cadena es básicamente que si usted quiere derivar z con respecto a algún u y j, esto simplemente es igual a la derivada de z respecto a x1 por la derivada de x1 respecto a ese uj más la derivada de z respecto a x2 por la derivada de x2 respecto a ese uj, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de z respecto a xn, a la enésima variable, por la derivada de xn respecto a uj. Eso a veces se abrevia usando sumatorias. Usando sumatoria lo podríamos escribir así, como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada parcial de z respecto a x u i por la derivada de x u i respecto a uj. Esa sería la manera de abreviar. Ahora, digamos que hay una manera un poco didáctica y un poco más sencilla de entender la regla de la cadena, y yo estoy utilizando una cosa que se llaman árboles. ¿En qué consiste eso? Miren, nosotros básicamente en los árboles lo que vamos a describir es la dependencia de cada una de las variables respecto a las otras. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una primera variable que vamos a llamar z, que depende directamente de una variable x1, una variable x2, una variable x3, y así sucesivamente hasta una cierta variable xn. ¿Sí? Entonces eso lo representamos acá. Z depende de estas n variables, lo ilustramos acá. Acá solamente colocamos de qué variables depende z. Ahora, cada una de estas x, x1 hasta xn, también vamos a ver que de acuerdo con esto depende de u1, u2 hasta um. Entonces eso lo representamos acá colocando u1, u2 hasta um. Lo mismo x2 depende de u1, u2, um. Lo mismo acá, esto depende de u1, u2 hasta u. Entonces ahí lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, es mostrar qué variables dependen de cuáles variables. Simplemente es eso. Y a eso nosotros lo llamamos un diagrama de árbol. Entonces lo que vamos a hacer es, cada una de estas lineecitas que une dos variables consecutivas, nosotros la vamos a representar de esta manera. La vamos a denotar
como derivada parcial de la variable que aparece arriba con respecto a la variable que aparece abajo. Pensemos que yo en el árbol, la única manera en que puedo recorrer el árbol es hacia abajo. Entonces, el nombre de cada una de estas lineecitas va a ser derivada parcial de donde salgo a donde llego, pensando que vamos de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta sería la derivada parcial de z respecto a x2, acá respecto a x1. Esta sería la derivada parcial de z respecto a xn. O esta derivada de acá. Esta derivada de acá nosotros la vamos a llamar la derivada parcial de x1 respecto a 1. ¿Por qué? Porque vamos de x1 hasta 1. Esta sería la derivada parcial de x1 respecto a u2. Esta sería la derivada parcial de x1 respecto a un. Lo mismo acá, esta sería la derivada parcial de x2 porque salimos de x2 hasta u1. Y así puedo hacer lo mismo con todas estas linecitas. Finalmente esta va a ser la derivada parcial de xn respecto a un. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a decir que una rama o camino es un conjunto de estas linecitas, ¿no es cierto?, que unen un grupo de variables consecutivas. Me explico, si yo tengo por ejemplo acá z, aquí tengo x, aquí tengo y, entonces, y acá digamos que tengo por ejemplo t, entonces esta línea se va a llamar de z de x, esta línea se va a llamar de x de y, esta de acá se va a llamar de y de t. Y el camino básicamente va a ser este conjunto de líneas consecutivas que unen un grupo de variables que son consecutivas. ¿Qué nombre le vamos a poner a este camino o a esta rama? También la llamamos. El nombre que le vamos a poner a la rama o al camino es multiplique los nombres de las lineecitas que lo forman. Entonces, el nombre de este camino sería, esta línea se llama de z de x, esta línea se llama de x de y, esta línea se llama de y de t. Entonces, este sería el nombre que le pondríamos a esta rama o camino, vuelvo y repito. Ahora, entonces, en términos de estos árboles, la regla de la cadena, nosotros la podríamos enunciar de la siguiente manera. Yo puedo decir, mire, usted quiere calcular la derivada parcial de z con respecto a la variable uj, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sume los nombres de todos los caminos que conducen de z a uj. Esa sería la regla de la cadena escrita en términos de caminos. Un primer ejemplo. Un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una variable z que depende en primera instancia de x y de y. Y ahora vamos a suponer que tengo una variable x, que x es función de dos variables u y b y lo mismo y. Y es función de dos variables u y b. Y vamos a suponer que todas esas variables, esas funciones son diferenciables, es decir, se pueden derivar, tienen una derivada definida. Entonces, en este caso, el esquema que tendríamos sería el siguiente. Yo tendría aquí una variable z que depende directamente de x y depende de y, pero x a su vez va a depender de u y de b. Y y va a depender de u y de b. Entonces, en este caso, a esta línea de acá la vamos a llamar de z de x, esta de acá va a ser de x de u, esta de acá va a ser de x de b, esta de acá que va de z y, pues va a ser de z de y, esta con la convención que establecimos va a ser de y de b, de y de u, perdón, y esta va a ser de y de b. ¿Listo? Ahora, lo que nos diría la regla de la cadena, de acuerdo a lo que acabamos de decir, es que si usted quiere calcular, por ejemplo, usted quiere calcular de z de u, pues yo lo que tendría que hacer es sumar los nombres de los caminos que de z conducen a u. ¿Qué caminos de z me conducen a u? Este sería un camino, va de z a u, pero acá tenemos otro camino, que también
va de ZU. Entonces la regla de la cadena lo que me dice es que de Z de U sería este camino, el nombre de este camino que es de Z de X por de X de U, más el nombre de este otro camino que es de Z de Y por de Y de U. ¿Sí? En este caso no nos dan las funciones específicas, entonces lo dejamos así escrito, simplemente en términos de f, de x y de y. Ahora, si me pidieran hallar la derivada de z respecto a b, que es la otra variable de la cual z depende en segunda instancia, en primera instancia depende de x y de y, entonces en este caso tendríamos que sumar los nombres de los caminos que de z conducen a b, que sería, por un lado, este camino de acá, y por otro, este camino de acá. Entonces los caminos que de Z conducen a B, ¿cómo se llamarían? Este primer camino que utiliza estas dos líneas, que está formado por estas dos líneas, se llamaría de Z de X por de X de B. De Z de X por de X de B. Y este otro camino de acá, este de aquí, que también va de Z a B, se llamaría de Z de Y por